¿Alguna vez has sentido que todo tu esfuerzo, toda tu alma, está a punto de romperse en un solo instante? Esa sensación de estar al borde, de haberlo dado todo por un sueño que parece empeñado en hacerse añicos justo antes de nacer. Es una batalla silenciosa que muchos libramos en nuestro interior, un pulso contra la duda y el cansancio. La historia que vas a escuchar hoy es sobre un hombre que conocía ese sentimiento mejor que nadie, un anciano que dedicó su vida a dar forma a la piedra, sin saber que la última lección no se la enseñaría la roca, sino su propia grieta. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo la mayor de las debilidades puede convertirse en nuestra más grande fortaleza. Una lección que podría cambiar la forma en que ves tus propias cicatrices. En un pequeño taller olvidado al final de un camino de tierra vivía Elías, un cantero de 70 años. El aire allí siempre olía a polvo de mármol y a tierra húmeda, y la única luz entraba por una ventana alta, dibujando haces de luz que parecían fantasmas del tiempo danzando entre las herramientas. Las manos de Elías eran un mapa de su vida, llenas de callos y cicatrices, y su espalda, curvada por décadas de trabajo, cargaba con el peso de innumerables inviernos. No era un hombre que buscase la fama o el dinero. Su único anhelo era terminar una última escultura, la obra que diera sentido a toda su existencia. Frente a él descansaba un enorme bloque de mármol, su mayor desafío y su última esperanza. Pero esa piedra, tan pura en apariencia, guardaba una traición en su interior, una veta oculta que la atravesaba como una cicatriz secreta, amenazando con quebrar todo su esfuerzo con un solo golpe en falso. Los días se convirtieron en semanas, y el taller se llenó con el sonido rítmico y a veces desesperado de su cincel. Era un latido constante, el pulso de un corazón que se negaba a rendirse. Bajo sus manos expertas, una forma comenzaba a emerger de la piedra, un rostro que prometía contar una historia, pero a medida que avanzaba, la veta oculta se hacía más presente, una línea fina y oscura que parecía burlarse de él, recordándole la fragilidad de su sueño. Elías trabajaba con una tensión que se le agarraba a los hombros, un frío que le subía por los dedos cada vez que el metal tocaba la piedra cerca de la imperfección. Luchaba no solo contra la dureza del mármol, sino contra el tiempo que se le escapaba y contra la voz en su cabeza que susurraba que quizás ya era demasiado tarde. Sí, esta historia ya empieza a tocarte el alma. Te invito a que le des a me gusta y te suscribas, porque el viaje de Elías apenas comienza, y su lección final es algo que todos necesitamos escuchar. El tiempo en el taller de Elías comenzó a medirse no en horas, sino en gramos de polvo y en suspiros de frustración. La veta en el mármol ya no era una sospecha, sino una presencia constante, una cicatriz oscura que parecía ensancharse con cada golpe de su cincel. Ya no luchaba contra la piedra, sino contra la duda que esa línea negra sembraba en su mente. Cada mañana, al entrar en el taller, sus ojos se clavaban en ella antes que en cualquier otra cosa, como si fuera un enemigo que lo esperaba en silencio. La escultura, que en su mente era un canto a la vida, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Tenía que cambiar sus planes, desviar la trayectoria de una curva, suavizar un ángulo que había soñado afilado, todo para no tentar a la fractura. Cada una de estas concesiones era una pequeña derrota, un trozo de su sueño que se rendía a la imperfección de la realidad. El polvo de mármol que flotaba en el aire ya no le parecía mágico, ahora era pesado. Se le metía en los pulmones y en el alma, recordándole que su cuerpo, como la piedra, también estaba lleno de grietas y de un tiempo que se agotaba sin piedad. A veces se detenía en mitad de un golpe, con el martillo en el aire, paralizado por el miedo a que ese fuera el último, el que lo rompiera todo. Los pequeños fracasos
comenzaron a acumularse como piedras en su espalda ya curvada. Una mañana, un fragmento de mármol saltó inesperadamente cerca de la veta, llevándose consigo el delicado borde de un párpado en el que había trabajado durante días. Elías no gritó, solo dejó caer el brazo y apoyó la frente en la frialdad de la escultura, sintiendo el pulso de su propia rabia contra la roca inerte. En otra ocasión, su mano, traicionada por el cansancio, tembló justo en el momento equivocado, y el cincel resbaló, dejando una muesca torpe y profunda en una mejilla que debía ser lisa. Miró sus manos, esas que habían sido sus aliadas durante más de 60 años, y por primera vez las vio como enemigas, viejas y torpes, incapaces de seguir el dictado de su voluntad. El taller, que siempre había sido su refugio, empezó a sentirse como una celda. El silencio ya no era su compañero, sino un juez que lo observaba y magnificaba cada uno de sus errores. El sonido del viento fuera, o el ladrido lejano de un perro, eran interrupciones que lo hacían consciente de su soledad y de la magnitud de la tarea que se había impuesto, una tarea que ahora parecía imposible, una broma cruel del destino. Y entonces llegó la tarde en que el cielo se tiñó de un gris plomizo y la lluvia comenzó a golpear el tejado del taller con un ritmo monótono y desolador. El aire dentro era denso, cargado de humedad y de la tensión acumulada durante meses. Elías trabajaba sin descanso, movido por una mezcla de desesperación y terquedad. Quizás fue el agotamiento o tal vez la frustración que le quemaba por dentro lo que guió su mano. Levantó el martillo y en lugar de golpear con la precisión de un artesano, lo hizo con la fuerza ciega de quien lucha contra su propio fantasma. El golpe resonó en el taller, pero fue seguido por otro sonido, uno que jamás olvidaría. Un crujido seco, agudo, como el de un hueso que se parte. El tiempo se detuvo. Lentamente, Elías bajó la mirada. Una grieta visible, profunda y brutal, se había abierto en el rostro de la escultura, cruzándola de lado a lado como una herida mortal. Sus herramientas se le escaparon de las manos y el metal chocó contra el suelo de piedra con un estruendo que sonó a rendición. Se dejó caer sobre un viejo taburete de madera en la penumbra, sin fuerzas para encender una luz. Solo se quedó allí, mirando la silueta de su obra rota, mientras el silencio, por primera vez en su vida, le ganaba la batalla. Pasaron las horas en una oscuridad que era más pesada que la de la noche. Elías no se movió del taburete, convertido él mismo en una estatua de carne y hueso, una figura de la derrota. El frío de la madrugada se coló por las rendijas del taller y le caló los huesos, pero no sintió nada más que el vacío que la grieta había abierto en su pecho. Con la primera luz del alba, una claridad pálida y tímida que teñía el mundo de un gris esperanzador, se levantó. Sus movimientos eran lentos, los de un hombre que ha perdido su propósito. No iba a trabajar, iba a despedirse, a cerrar la puerta de su refugio para siempre, a dejar que el polvo y el olvido se comieran su último fracaso. Entró en el taller y el olor a tierra mojada y a piedra herida le recibió como un reproche. Sus ojos, nublados por el cansancio y la pena, buscaron la silueta de la escultura, esperando sentir de nuevo la punzada del dolor. Y entonces ocurrió. Un rayo de sol, el primero del día, atravesó la ventana alta y polvorienta, y como si tuviera un destino, fue a posarse directamente sobre la escultura, pero no iluminó la obra en su conjunto. El haz de luz trazó una línea dorada justo encima de la fractura, llenándola de un brillo inesperado. La grieta ya no era una herida oscura y mortal, era un río de luz. Elías se quedó sin aliento. La luz no delataba el error, lo celebraba. Hacía que el rostro de mármol, antes roto, ahora pareciera vivo,
surcado por una experiencia profunda. Era la arruga de un sabio, la cicatriz de un guerrero, la huella de una lágrima que había recorrido un largo camino. En ese instante comprendió. Su lucha había sido en vano porque luchaba contra la verdad. La perfección que buscaba era fría, silenciosa, muerta. La vida, la verdadera belleza, estaba en la rotura. La grieta no era el final de la historia, era el comienzo. No era un defecto, era el alma de la piedra que por fin se había atrevido a hablar. Con una lentitud reverente, como quien se acerca a algo sagrado, Elías recogió sus herramientas del suelo. El frío del metal ya no le quemaba los dedos con el recuerdo del fracaso, sino que se sentía como una extensión de su propia voluntad renacida. Se acercó a la escultura, pero esta vez no había furia en su mirada, ni la tensión del artesano que quiere dominar su materia. Había una ternura inmensa, la misma que un médico tiene al curar una herida. Sus manos, que la noche anterior le habían parecido viejas y traidoras, ahora se movían con una delicadeza que nunca antes había conocido. No intentó disimular la grieta, ni rellenarla, ni luchar contra ella. Hizo algo mucho más valiente. La escuchó. Su cincel ya no golpeaba para arrancar pedazos de piedra, sino que acariciaba los bordes de la fractura, suavizándolos, puliéndolos, convirtiendo la ruptura violenta en una línea fluida y orgánica. Siguió su recorrido, dejando que la grieta dictara la nueva forma del rostro. Donde antes había planeado una mejilla lisa, ahora dejaba que la línea de la rotura creara una expresión de melancolía y sabiduría. Donde la grieta cruzaba un ojo, la transformaba en el rastro de una vida vivida con intensidad, con sus dolores y sus alegrías. El sonido en el taller cambió. El clic-clic desesperado se convirtió en un susurro rítmico. Una conversación serena entre el hombre y la piedra. Ya no estaba creando su obra, estaba ayudando a que la obra se revelara por sí misma. Trabajaba con una paz que lo inundaba todo, una aceptación profunda de que la belleza no reside en la ausencia de imperfecciones, sino en la forma en que las integramos en nuestra historia. Los días que siguieron fueron diferentes a todos los que había vivido. Elías ya no luchaba contra el tiempo ni contra sus propias limitaciones. Se levantaba con el sol y trabajaba hasta que la luz se iba, movido por una energía que no venía de sus músculos, sino de su espíritu. El taller, que había sido su celda, volvió a ser su santuario, y la escultura se fue completando, no según el plan original que guardaba en su mente, sino según la verdad que la piedra le había revelado. Cuando dio el último toque, cuando la última mota de polvo se asentó, Elías dio un paso atrás. La estatua que tenía delante era infinitamente más poderosa que la que había soñado. No era perfecta, era real. El rostro de mármol contaba una historia universal, la de la fragilidad y la resiliencia. La grieta, ahora pulida y convertida en el rasgo central de la obra, era un mapa de la vida misma, una declaración de que es en nuestras heridas donde reside nuestra mayor fortaleza. Elías la miró y por primera vez en muchos años se vio a sí mismo. Vio su espalda curvada, sus manos llenas de cicatrices, sus arrugas, y no sintió el peso de la vejez, sino el orgullo de haber vivido. Se irguió, y aunque su cuerpo seguía inclinado por el peso de los años, su alma estaba más erguida y luminosa que nunca. Había aprendido la última lección del cantero. No se trata de evitar que la piedra se rompa, sino de tener el valor de seguir esculpiendo después de que lo ama. Hecho, había encontrado la belleza no a pesar de la grieta, sino gracias a ella. La historia de Elías no es solo la de un cantero y su piedra, es un espejo de nuestra propia vida. Nos enseña que pasamos gran parte de nuestro tiempo luchando contra nuestras imperfecciones, intentando ocultar nuestras grietas, avergonzados de las heridas que el tiempo y las batallas nos han dejado.
Creemos que la valía se encuentra en una superficie lisa, en una existencia sin errores, sin roturas. Pero la lección más profunda, la que Elías descubrió con la luz del amanecer, es que son precisamente esas grietas las que nos hacen únicos, las que cuentan nuestra verdadera historia. ¿Y tú? ¿Cuál es esa parte de ti que consideras rota? Ese sueño que se partió, esa relación que se quebró, ese fracaso que te marcó. Tal vez, como Elías, has estado a punto de abandonarlo todo, creyendo que esa herida era el final. Pero, ¿y si en realidad fuera el lugar exacto por donde la luz necesita entrar? No estamos aquí para ser perfectos, estamos aquí para ser reales. Y ser real significa tener cicatrices, significa haberse roto y haber tenido el valor de seguir adelante. La verdadera obra de arte no es la que carece de defectos, sino la que ha sabido transformar sus heridas en su rasgo más hermoso y significativo. Elías no reparó la grieta, la integró, la honró y al hacerlo liberó el alma de la piedra y la suya propia. Esta es la verdad que a menudo olvidamos en nuestro afán por no fallar. Por eso, recuerda siempre la lección del viejo cantero, la frase que resume toda una vida de sabiduría ganada a golpes de cincel y corazón. La paciencia no es el arte de esperar, es el coraje de seguir golpeando la piedra, incluso después de que se ha roto. Ese coraje es el que te permite seguir esculpiendo tu vida, no a pesar de tus grietas, sino gracias a ellas. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha recordado que tus cicatrices no son motivo de vergüenza, sino de fortaleza, te invito a que dejes un me gusta para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos estas historias que nos sanan y nos conectan con lo más profundo de nuestro ser. Y si conoces a alguien que está luchando con sus propias grietas, alguien que siente que todo está perdido, comparte este vídeo. Quizás sea la luz que necesita para ver que su rotura no es el final, sino el comienzo de su obra más verdadera y hermosa. Gracias por acompañarnos en este viaje.